buenos días a todos. Mi nombre es Javier Lamas, desarrollador de software en CIPE, y junto a Pedro Luis Sánchez, responsable de mercado de edificación, y Miguel Frías, prescriptor y oficina técnica de Molecor, vamos a realizar la presentación. En este caso, los pasos de la presentación será, en primer lugar, será una pequeña introducción al producto y a las soluciones Molecor. Luego pasaremos a ver una demostración con el software CiberPlan Sanitary Systems aplicando para un proyecto de saneamiento las soluciones Molecor. Y por último, tendremos un turno de ruegos y preguntas que leeremos al final e iremos contestando entre los tres ponentes. En este caso, las preguntas las podréis ir haciendo durante la presentación y al final de toda la presentación las leeremos. Así que, en primer lugar, agradecer a Pedro y a Miguel por la participación y a Molecor por la colaboración y, bueno, les voy a dar paso. Muchas gracias. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Nosotros como Molecor, como empresa Molecor, somos una empresa que fabricamos tubos y accesorios de PVC para la mejor canalización y aprovechamiento de todo el ciclo integral del agua, tanto en la parte de edificación como en la parte de infraestructuras. Somos expertos en este tipo de sistemas para recogida y conducción de agua y somos líderes en el mercado español, con cuotas de mercado muy altas en Francia y Portugal. Bueno, simplemente para que tengáis una idea, tenemos más de 680 millones de piezas fabricadas, hemos realizado más de 120.000 proyectos y tenemos más de 350.000 kilómetros de tubería instalada en España. Tenemos cuatro centros productivos en España y un centro productivo en Paraguay, otro en Sudáfrica y otro en Malasia. Estamos desarrollando líneas de productos diferenciados para entrar pues, en promotoras con residencial y no residencial, grupos hoteleros, hospitales, residencias de tercera edad, universidades. Y bueno, para ello contamos con productos diferenciados, que tienen una calidad contrastada. Tenemos una oficina técnica y especialistas prescriptores para realizar jornadas técnicas, como ahora nos comentará un poquito Miguel. Tenemos una gran capacidad logística y de fabricación. Y después tenemos, que ahora es un poco el proyecto que hemos puesto en marcha con CIPE, pues todas las familias en BIM y las soluciones a proyectos con este programa de CIPE que nos va a presentar tanto Miguel como Javier. Así que espero que lo aprovechéis y cualquier pregunta que tengáis, pues podéis entrar en el chat. Miguel, te doy paso. Sí, buenos días a todos. Gracias, Pedro. Bueno, me presento brevemente. Soy Miguel Frías. Soy arquitecto prescriptor de la zona centro-sur y aparte también voy a ser responsable de la oficina técnica, que va a ser el departamento encargado, bueno, pues de la gestión de esta herramienta dentro de lo que es nuestra empresa, dentro de Molecor. Desde hace unos meses, bueno, desde principios de este año ya estamos intentando implantar todo lo que es nuestra gama de productos y nuestra familia, tanto en metodología BIM a través de la herramienta Revit, como en programas de software de cálculo como es CIPE. Consideramos que es muy interesante porque son herramientas que tanto en arquitecturas como ingeniería utilizáis a diario en vuestros proyectos y al implementar nuestros productos en la base de datos y en la librería interna de este software en concreto, pues consideramos que os ayudamos a facilitaros el trabajo y a que lleguéis a ser más eficientes en él. Para cualquier consulta o aclaración que necesitéis con respecto a nuestros productos dentro de este software, yo seré la persona responsable, la persona encargada. También comentar que tendremos como soporte a mi compañero delegado comercial de la zona este, José Emilio Capuz. También podremos contar con él. Y lo dicho, bueno, Javier va a comentar, aparte del programa que tenemos, bueno, tenemos implementadas dentro de la librería interna las familias del sistema de evacuación insonorizado AR, la familia también del sistema de evacuación EVAC Plus, que sería el conocido como Serie B o Serie Gris de toda la vida, y también la familia Compact SN4, ¿vale? Que es la que se utiliza más para
el sistema enterrado, el sistema que llega a la acometida, a la red pública. Y por mi parte, nada más, Javier, y cuando quieras empezamos en sí lo que es el webinar de CIPE. Perfecto, muchas gracias a ambos. Y efectivamente, ahora lo que vamos a realizar es con las soluciones que ha comentado Miguel, vamos a ver esta aplicación dentro del software CIPE Plumbing Sanitary Systems y dentro de un proyecto con la metodología OpenBIM partiendo de un modelo arquitectónico. En primer lugar, comentar que para la descarga del software se tiene que ir a la store de BIM Server Center. BIM Server Center es la plataforma donde se ubican tanto los proyectos como los softwares para poder descargarse. En este caso, dentro de la plataforma BIM Server Center, como estáis viendo en pantalla, aquí arriba a la derecha tenemos la Store, donde tenemos los softwares y podemos buscar CIPE Plumbing Sanitary Systems. Y en este caso ya tendremos la opción de descargar el software. Este software es el que contiene las soluciones Molecor y es el software de diseño, modelado y cálculo de instalaciones de saneamiento. Y ahora veremos cómo aplicar todas estas soluciones Molecor a un proyecto. También comentar que este software está metido en un flujo de trabajo OpenBIM. ¿Qué significa este flujo de trabajo OpenBIM? Este flujo de trabajo OpenBIM significa que yo, desde la plataforma BIM Server Center, voy a tener un proyecto BIM con todas las disciplinas que contenga este proyecto, es decir, las aportaciones. En este caso, como vemos, tenemos la arquitectura, la instalación fotovoltaica, los mecanismos eléctricos y, obviamente, el proyecto de instalaciones de evacuación de agua en el que nos centraremos. Entonces, esta metodología lo que permite es que el software CIPE Plumbing Sanitary Systems se pueda nutrir de cualquier información contenida en este directorio o en otro directorio creado en la plataforma BIM Server Center. De este modo podremos leer cualquier modelo arquitectónico realizado con cualquier modelador del mercado que trabaje siempre con el estándar IEPC, obviamente, y podremos interpretar toda esta información sin necesidad de tener la licencia de estos softwares de modelado arquitectónico. Desde CIPE, y lo que vamos a hacer en esta presentación es leer la información del modelador arquitectónico gratuito que ofrecemos, que es CIPE Architecture, que estamos viendo en pantalla. Entonces, lo que estamos viendo es la obra que vamos a hacer, es decir, un edificio plurifamiliar de 8 viviendas, un edificio muy básico, un edificio tipo, en el que tenemos, si vamos a una planta, por ejemplo la planta 2, tenemos 2 viviendas por planta, estas viviendas por planta donde tenemos un salón, tenemos una cocina, aquí podemos ver la cocina, y luego tenemos 3 habitaciones y 2 cuartos de baño, es decir, tenemos 6 cuartos húmedos por planta. Esta arquitectura ya está preparada con sus falseados, sus patinillos, etcétera, 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 para alojar las instalaciones. Además, como hemos comentado antes, esto lo hemos hecho con CIPE Architecture, pero podríamos leer la arquitectura de cualquier modelador del mercado. Entonces, con todo esto ya vamos a realizar y trabajar con CIPE Plumbing Sanitary Systems aplicando las soluciones Molecor para tener el diseño, el modelado y el cálculo de las redes de saneamiento. Entonces, para ello iremos a CIPE Plumbing Sanitary Systems. Dentro de CIPE Plumbing Sanitary Systems, lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto que crearemos nos preguntará si queremos vincular a BIM Server Center. ¿Qué significa vincular a BIM Server Center? Es decir, como hemos dicho anteriormente, en BIM Server Center tenemos los proyectos. Estos proyectos que alojan, que son realmente más que proyectos, son directorios, que alojan toda la información contenida en el proyecto. ¿Qué es toda la información contenida en el proyecto? Por ejemplo, el proyecto de instalación de aguas no solo tiene, o sea, no es solo una representación 3D, sino que es un directorio donde se almacenan todos los documentos del proyecto, como pueden ser, obviamente, las representaciones 3D, luego pueden ser las mediciones, pueden ser los documentos de proyecto PDF que se tengan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí alojamos toda la información. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es si queremos sincronizar o empezar a trabajar dentro de un proyecto o de un directorio ya de BIM Server Center, para permitirnos también leer toda la información contenida en este proyecto. En el caso de que, por ejemplo, no queramos leer un modelo arquitectónico y queramos cargar unas plantillas de WG, porque a lo mejor no tenemos un modelo arquitectónico modelado con el estándar IFC, podremos en todo momento no vincular
al proyecto, al BIM Server Center, y luego cargar las plantillas, sin necesidad de crear un proyecto. O crear un proyecto, cargar las plantillas y exportarlo. Es decir, aquí tenemos un poco de jugabilidad. Pero en este caso, siempre que queramos leer un modelo arquitectónico e interpretarlo, tendremos que asociarlo a un proyecto / directorio de la plataforma BIM Server Center. Entonces, en este caso, seleccionaremos el proyecto, accederemos a todos nuestros proyectos y en este caso tenemos el edificio plurifamiliar, que sería el proyecto con el que vamos a trabajar. Aceptamos, aceptamos y el software ya nos interpreta todos los archivos que está leyendo. Esto, repito, la ventaja que te da esto es que si son archivos creados con otros softwares del mercado, no necesitamos por qué tener la licencia de los otros softwares, ya que con tenerlos en la plataforma BIM Server Center y subir este archivo a la plataforma BIM Server Center, luego ya el software va a interpretar y representar toda esta información para poder trabajar con ella, evitándonos a lo mejor el pagar una licencia de otro software si ya trabajamos con este. Entonces, en segundo lugar, es que nos va a salir todos los archivos que contiene. En este caso es una demo simplificada, entonces tenemos 3, pero nos podrían salir todos los archivos contenidos de todas las disciplinas. Pensemos en disciplinas, por ejemplo, como puede ser toda la climatización. Es decir, aquí podría salirnos todas las disciplinas, un listado, y aquí le diremos cuál queremos que interprete y que cargue y que nos represente dentro del software. En este caso, lo que vamos a hacer es la arquitectura y la vamos a aceptar. Esta arquitectura, ¿qué requisitos tiene que tener? Esta arquitectura, pues hombre, es aconsejable que tenga muros, que tenga forjados y sobre todo para trabajar en Civil Admin Sanitary Systems y poder interpretar bien y ahorrarnos tiempo, pues si tiene los aparatos sanitarios definidos, también. Luego, obviamente, cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, si están las ventanas definidas, las puertas definidas, el mobiliario definido, pues bueno, todo eso favorece también a luego trabajar de una forma más óptima. Pero como mínimo, tiene que tener muros forjados, recintos, y luego, pues para trabajar en Civil Admin Sanitary Systems, sería aconsejable, recomendable o casi necesario que tuviese los aparatos sanitarios también. Siempre que queramos trabajar leyendo un modelo arquitectónico. Si quisiéramos cargar unas plantillas de WG, no tendríamos que tener todo esto. Entonces, lo que nos hace ahora es leernos toda la información que le hemos dicho a la arquitectura. En primer lugar, nos lee las plantas. Si nos damos cuenta, nos lee las plantas y nos permite importar las que queramos. En este caso, obviamente, todas. En segundo lugar, nos lee los recintos. Entonces, también le decimos que todos. Y ahora ya nos pide la configuración del programa. La configuración del programa es una configuración para luego tener las bibliotecas, para tener las opciones de dimensionamiento, las opciones de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, aquí hay 2 formas de hacerlo. La primera forma es que podemos generar una normativa internacional. Si le damos a la bola del mundo, podemos generar una normativa internacional y luego dentro de las bibliotecas cargar las soluciones Molecor. Pero ya en 2 pasos, pero podríamos hacerlo. La opción más óptima para trabajar con Molecor sería directamente cargar una configuración que es la configuración Molecor. Esta configuración Molecor nos aporta ya con un simple clic las soluciones Molecor, nos aporta los criterios de dimensionamiento acordes a normativa, ya se ve aquí, adaptación total al código técnico de la edificación, al CTE, y las opciones de dimensionamiento obviamente correctas también acordes a Molecor. Es decir, aquí tendríamos ya la configuración completa de Molecor con un simple clic y no tendríamos que tocar nada más. Entonces, esta es la opción más recomendable y la que vamos a hacer en este webinar. Entonces, aceptando, ya lo hemos cargado. Ya lo hemos cargado de forma que si yo me voy a las tuberías, al catálogo de tuberías, ya tengo las tuberías de Molecor aplicadas, con todos su listado de diámetros, interiores, exteriores, nominales, espesor, etcétera, etcétera, coeficiente de Manning, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con todas las soluciones que ha comentado antes Miguel. Las evacuaciones insonorizadas AR, las EVAC Plus y las SN4. Entonces, de la misma forma, en las opciones de dimensionamiento, automáticamente ya nos ha puesto todas las opciones de dimensionamiento de Molecor, sin nosotros tener que tocar nada. Es decir, ya tenemos las opciones de dimensionamiento para las derivaciones individuales para bote sifónico, las derivaciones individuales que no van a bote sifónico, tanto para R como EVAC Plus, ya lo podemos ver aquí,
los colectores enterrados, aquí podemos ver cómo tenemos la SN4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lo ha cargado con un simple botón y ya le hemos cargado la configuración. Y por último, una vez tenemos esto, ¿por qué he dicho antes lo de que tenga los aparatos sanitarios? Porque si tiene los aparatos sanitarios, ya el software va a interpretar la localización exacta en el modelo de los aparatos sanitarios y lo que podremos hacer es seleccionar, asociar el aparato sanitario que está leyendo al tipo de aparato sanitario que nos dice, en este caso, estamos en España, el Código Técnico de la Edificación, y así poder tener toda la configuración de diámetros mínimos exigidos y de caudales de descarga y unidades de descarga en este caso, y ya tenerlo todo aprovechando la información del modelo arquitectónico. Repito, sin tener que tener la licencia del software que se ha gastado anteriormente. Entonces, con todo esto ya entraríamos dentro del software. Para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es abrir ya directamente un archivo ya configurado un poco para ya poder trabajar y centrarnos sobre todo en las soluciones Molecore, que es lo que nos interesa en este webinar. Entonces, como he dicho antes, aquí en la pestaña de trabajo lo que nos va a interpretar primero es todas las plantas. Podemos ver que podemos ir planta a planta y nos va a interpretar todas las plantas. Luego, en segundo lugar, nos va a interpretar los aparatos sanitarios, bueno, el mobiliario si lo tiene, las ventanas, etcétera, etcétera, todo lo que tenga, y nos va a localizar los puntos de aparato que ya ha leído y ha interpretado en el espacio. De esta forma, por ejemplo, aquí tenemos el inodoro y el inodoro ya nos pone que el diámetro nominal tiene que ser 100 como mínimo y luego en opciones generales, cuando nos vamos aquí, tenemos que si buscamos cualquiera de ellos, por ejemplo lavabo, tenemos aquí la altura de la descarga, tenemos aquí los caudales de descarga, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo ha hecho automáticamente con las opciones de importación. No hemos tenido que hacer nada. Por otro lado, siempre estamos, en cualquier momento, tenemos la disponibilidad de cambiar las opciones generales y volvernos aquí, mirar las tuberías, etcétera, etcétera. Solo para comentar, si hubiésemos cargado la normativa internacional, por ejemplo, la española, por ejemplo, en este caso, aquí lo que podríamos hacer es irnos al catálogo de tuberías y, iniciando sesión, aquí en Molecore podríamos cargar aceptando las soluciones de Molecore. Y ya tendríamos también las soluciones de Molecore como las tenemos aquí, pero en este caso, como ya las tenemos, no hace falta que las volvamos a cargar. Entonces, con todo esto, esto sería un poco las opciones de importación, cómo está leyendo el software, las cosas, etcétera, etcétera. Ahora ya, con todo lo que tenemos, simplemente tenemos que moderar la instalación y calcularla. Esto es muy, muy sencillo. En primer lugar, obviamente nos vamos a centrar en saneamiento y nos vamos a centrar en un único baño, que va a ser este de aquí, de la planta 1 y el baño este. Entonces, en primer lugar, el primer paso sería localizar la bajante, o sea, moderar la bajante. Para ello tenemos aquí en tubería vertical. Una nueva tubería vertical, como vemos, como ya tenemos todas las opciones de Molecore precargadas, bueno, precargadas, mejor dicho, cargadas, lo que tenemos es que ya nos da para aguas residuales la bajante de aguas AR, tenemos el tubo de evacuación insonorizado Adequa AR y las bajantes de aguas EVAC Plus, tubos de evacuación estructurada EVAC Plus. También lo mismo para aguas pluviales, nos da las dos opciones, y luego para ventilación. En este caso vamos a empezar por aguas residuales y vamos a utilizar las bajantes AR. Esas bajantes sabemos que obviamente el manguetón, por Código Técnico de la Edificación, nos exigen que sea mínimo de 100, un diámetro nominal de 100. Por lo tanto, como ya lo sabemos, la bajante la vamos a poner con un diámetro nominal de 110. No obstante, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque si pusiésemos la de 32, luego nos lo va a dimensionar. Pero bueno, como esto lo sabemos, a mí me gusta ya ponerlo. Luego, a lo mejor, si saliese más la bajante, nos lo dimensionaría para más. Y si saliese para menos, para menos. Pero bueno, ya lo ponemos 110 y al menos visualmente ya podemos ver más para poder ubicarlo en el patinillo. Dentro de este patinillo, lo que puedo hacer es ubicarlo, por ejemplo, aquí. Y cuando lo ubicamos dentro del patinillo nos dice de qué cota a qué cota queremos que vaya. En este caso, nosotros queremos que vaya desde la planta baja, obviamente aquí no tenemos sótano en el edificio, entonces de la planta baja para luego ir al colector, ir al punto de acometida y expulsar todo el saneamiento, hasta la planta cubierta.
porque el techado es el casetón. Entonces, aceptamos y ya nos lo coloca. Ya lo tenemos colocado. Por ejemplo, esto tiene opciones de edición, como puede ser mover. Fijaros que al final a mí me interesa un poco que para hacer un manguetón lo más recto posible, pues ubicarlo completamente alineado. Por ejemplo, las tuberías verticales tienen su propio menú de edición y aquí, dentro de mover, yo podría en todo momento coger así, alinearlo con esto y colocarlo, por ejemplo, aquí. Y ya los tendría alineado para trabajar. Eso sería la forma de meter bajantes. El siguiente paso ya sería colocar las tuberías horizontales. Colocar las tuberías horizontales, que empezaríamos por el manguetón, y luego al manguetón le conectaríamos pues, el resto mediante una tubería que vaya recogiendo todo. Entonces, para ello tenemos la tubería horizontal, y en la tubería horizontal volveríamos un poco a la misma metodología para seleccionar, es decir, tenemos aguas residuales y pluviales para un sistema mixto y luego ventilación. En este caso, aguas residuales ya se divide en mucho más. ¿Por qué? Porque aquí obviamente las opciones de dimensionamiento no son lo mismo para las derivaciones individuales, ya lo hemos visto antes, que para los colectores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que yo tengo que saber o indicarle cada tubería lo que yo quiero poner. No tiene por qué. ¿Por qué? Lo único que le tengo que indicar es si quiero una solución AR, aquí lo tengo, tubos de evacuación insonizada AR, o si tengo una EVAC Plus. El resto no hace falta. ¿Por qué? Porque el software ya va interpretando toda esta información. Es decir, el software ya internamente interpreta qué es una derivación individual, qué es un colector, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente ya va a cambiar ese criterio, simplemente sabiendo qué solución le estamos aplicando. Va a buscar esa solución, pero el criterio que considera o que interpreta. Por ejemplo, si interpreta que es un ramal colector, ya lo cambiará automáticamente. Entonces, eso no hay que preocuparse. Como hemos dicho anteriormente, vamos a utilizar AR, entonces aceptamos. Bueno, como vamos a tener el manguetón, vamos a hacer lo mismo y vamos a poner 110. El segundo truco, en este caso, bueno, ya comentar por último que veis que todo es Molecor, todas son las opciones de dimensionamiento como hemos visto antes de Molecor, es decir, con un simple botón hemos cargado también todas esas opciones de dimensionamiento, como hemos enseñado anteriormente. Entonces, ahora, vamos a conectar este manguetón. Este manguetón, vamos de aquí a aquí, lo tenemos alineado. Pero una forma muy cómoda para siempre saber que vamos a hacer las tuberías rectas, en este caso, pues para el caso de manguetón, pues lo que podemos hacer es activar la ortogonalidad. Si activamos la ortogonalidad y clicamos en un punto, luego vemos que solo nos sale cosas ortogonales. Y cuando nos acercamos aquí a la bajante, nos está seleccionando la bajante. De forma que una vez clicamos y botón derecho, ya la tenemos puesta con la dirección de la bajante. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vamos a conectar el resto de aparatos sanitarios a esta bajante mediante una única tubería. Lo podríamos haber hecho también con bote sifónico, pero siendo una vivienda, pues bueno, pues lo vamos a hacer de la segunda manera, que es una tubería que vaya recogiendo todo hasta llegar a un punto de conexión con el manguetón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tubería horizontal, no nos vamos a preocupar tampoco por esto, en este caso le vamos a poner el diámetro más pequeño, ya nos lo dimensionará todo automáticamente y le vamos a quitar la ortogonalidad. Claro, para favorecer el flujo del agua, porque al final el saneamiento va por gravedad, lo suyo es que vayamos conectando todo en ángulos de 45 grados. Sería una forma más óptima o unas buenas prácticas. Entonces, para ello, aquí al lado tenemos el rastreo polar, que si lo activamos podemos decirle que nos rastrea siempre los 45 grados. De esta forma siempre vamos a tenerlo estos 45 grados. Entonces, aceptando, iremos de un punto a otro y conectaremos. Ya nos lo ha conectado. Y ahora, para favorecer estos ángulos, pues podemos venir por aquí y por aquí, todo en 45 grados. Y aquí, pues un poco por aquí y esto pues quedaría muy cerca por aquí. Ya habéis visto lo fácil que es dibujar estas tuberías. Entonces, con esto, la herramienta de borrar, borramos el tramo que nos sobra y ya tenemos el baño hecho. Para el baño hemos tardado 1 minuto, con todo soluciones Molecor. Entonces, ahora, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es colocar la ventilación.
En este caso tenemos un edificio de 4 plantas, es decir, un edificio inferior a 7 plantas, por lo tanto, bueno, en el 5 plantas, perdón, por lo tanto, se nos exige solo poner ventilación primaria según Código Técnico de Edificación y como es menor de 7 plantas no la tenemos que dimensionar. Si fuese mayor de 7 plantas y menor que 11 plantas, nos tocaría dimensionarlo en vez de 110 al siguiente diámetro para no tener que poner ventilación secundaria, pero en este caso no hace falta. Por lo tanto, iríamos a la cubierta. En la cubierta tendríamos aquí esto, tendríamos la vertical, o sea, tendríamos la bajante, y esta bajante lo que tenemos que ponerle es un terminal de ventilación. Este terminal de ventilación los tenemos aquí todos, los accesorios. Si nos vamos a accesorios, tenemos el terminal de ventilación. Ese terminal de ventilación pues, nos permite poner entre todas las soluciones de Molecor, nos permite poner el maxivel de ventilación de bajantes, el maxivel de ventilación de desagües, válvulas de ventilación y tapón de ventilación. Obviamente cada uno tiene sus propios diámetros comerciales. El minivel de ventilación de desagües obviamente tiene 32, 40 y 50. Esto es solo para desagües. El maximen de ventilación de bajantes, ahí sí que nos podría aplicar 75, 90 y 110. Las válvulas de ventilación lo mismo. Y luego el tapón de ventilación. El tapón de ventilación nos permitiría entre 100, 110 y 125, que es el que vamos a gastar en este caso. Como ya sabemos, el Código Técnico de la Edificación, además, nos exige que si es una cubierta transitable, esta ventilación primaria tiene que llegar mínimo a los 2 metros. ¿Cómo le decimos eso? Pues simplemente diciéndole que la cota a la que ponemos el tapón de ventilación van a ser 2 metros. Y esta cota la vamos a bloquear. De forma que cuando la bloqueamos ya, aunque dimensionemos, redimensionemos o cambiemos cosas de la instalación, si bloqueamos esta cota nunca va a cambiar, independientemente de lo que cambiemos. Aceptamos y colocamos el tapón. En este momento no he pensado si la bajante va a ser de 100, de 110, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene aquí luego lo dimensiona automáticamente también. Entonces, el último paso sería irnos a la planta baja y en la planta baja conectar otra tubería horizontal, aceptar y conectarla, vamos a ponerla recta y luego el punto de acometida, poner el punto de acometida. Por ejemplo, si tenemos un sistema separativo en la calle, pues poner el punto de acometida de aguas residuales, aceptar. Y de esta forma ya tendríamos colocada lo que es la instalación. Así y luego calcularíamos. Obviamente aquí tenemos más baños. Por lo tanto, lo que tenemos es, bueno, más cuartos húmedos más que más baños porque también tenemos cocina. Entonces, hemos preparado un archivo ya preparado para el cálculo, con todo el saneamiento. Aquí iremos abriendo archivo a archivo, iremos saltando unos pasos, pues un poco para agilizar dentro del tiempo que tenemos para agilizar esto. Entonces, en este caso ya podemos ver cómo tenemos, pues bueno, lo que hemos mostrado en la planta 1 del cuarto, lo hemos mostrado del cuarto de baño, pero bueno, lo tenemos ya todos los cuartos de baño, las cocinas, tenemos también la cubierta con todas las ventilaciones puestas, etcétera, etcétera, y luego en la planta baja pues ya tenemos los colectores que recogen todas las residuales. Entonces, bueno, también comentar que este software, ahora que lo veo así, tiene una interfaz 2D de trabajo, pero tiene una representación 3D. Aquí podemos ver toda la representación que tenemos, de momento el saneamiento. Entonces, una vez tenemos ya todo esto, lo que tenemos que hacer es calcular o dimensionar. Hay dos opciones. Si solo calculamos, cuando solo calculamos, el software simplemente nos calcula y nos dice qué nos cumple y qué no nos cumple. Obviamente, con diámetros de 32 milímetros nos va a cumplir más bien poco. Pero la segunda opción es dimensionar. Cuando dimensionamos, ya nos va a calcular, con las fórmulas de Manning, nos va a calcular todo lo que necesitamos. Y este cálculo que nos va a hacer, nos va a dimensionar. Ya podemos ver como aquí nos ha puesto un diámetro de 75, aquí nos ha puesto el de 110, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ha dimensionado absolutamente todo.
Entonces, de esta forma tan rápida tendremos el dimensionado. Si actualizamos la vista 3D, podremos ver perfectamente cómo tenemos aquí las dos tuberías, o sea, las dos instalaciones de saneamiento. Ahora, por otro lado, esto sería la parte de saneamiento. Ahora también no nos tenemos que dejar de lado la parte de pluviales también con el sistema Molecor. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es coger y, bueno, primero vamos a abrir un segundo ya el de saneamiento completo, ¿vale? Vamos a abrir el de saneamiento completo y vamos a empezar ya con el saneamiento completo a las pluviales. Vale, para las pluviales lo que necesitamos es el área de drenaje. Todo esto ya lo tenemos preparado para ahorrar tiempo. Entonces, con la definición del área de drenaje y la localización de nuestro proyecto con la isoyeta de intensidad pluviométrica, tendremos... un segundo, lo enseñé lo de la isoyeta. ¿Vale? Aquí está con la isoyeta, la localización, el factor de corrección de superficie servida y luego la intensidad pluviométrica que nos da, lo que tenemos y el área de drenaje, aceptar, nos va a decir cuántos sumideros necesitamos. Entonces, lo primero de todo, como siempre, lo que vamos a colocar primero son las bajantes de pluviales. Para ello nos iremos a una planta más baja, donde tenemos los patinillos preparados y lo que haremos será poner dos tuberías verticales, otra vez, pero en este caso, en vez de aguas residuales, aguas pluviales. Esas aguas pluviales, lo mismo, nos permiten seleccionar entre bajante de aguas insonorizadas como Adecua R o bajantes de aguas EVAC Plus. En este caso seguiremos utilizando AR. El diámetro lo mismo, dejaremos uno cualquiera y luego dimensionaremos. Entonces, aceptando, volveríamos al mismo punto. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí, le volvemos a decir lo mismo, cubierta planta baja, y lo podemos colocar aquí también. Si cogemos la referencia, lo podemos alinear para dejarlo, pues bueno, más o menos más estético, ¿no? Cubierta, planta baja. De forma que ya una vez lo tengo, ya vemos que el color es diferente. Al ser pluviales, el color es azul. Entonces, ahora, con esto, lo que vamos a hacer es irnos a la cubierta. Y una vez nos vamos a la cubierta, vemos que ya nos ha colocado las bajantes. Ahora tendríamos que colocar los sumideros. ¿Cómo colocamos los sumideros? Muy sencillo. Vamos aquí a sumidero y dentro de sumidero pues colocamos uno a este lado, por ejemplo, y otro a este. Y aquí igual, uno a este lado y otro a este. De esta forma pues recogeríamos, obviamente, aquí como estamos centrándonos más en Molecor, pero aquí tendríamos pues la separación de dos áreas, como nos exige tener 4, aquí lo podemos ver, tendríamos la separación de dos áreas que recogerían una en un lado, una en el otro, una en un lado, una en el otro y ya se lo llevaría todo. Y esto también partido que recogería. Ahora, el siguiente paso pues ya es volver a hacer lo mismo. Es decir, lo que vamos a hacer es conectar estos sumideros, los vamos a conectar con la bajante de pluviales. ¿Cómo vamos a conectarlo esto? Pues muy sencillo. Vamos a poner una tubería horizontal que sea de pluviales. Y dentro de pluviales nos sale lo mismo, si es una derivación individual, si es ramal colector, si es colector colgado, etcétera, etcétera. Aquí no nos vamos a preocupar porque también nos lo va a interpretar. Entonces, una vez aceptamos, ya cogemos un punto de referencia como puede ser este, ya lo tenemos aquí, podemos, siempre para favorecer que vaya todo mejor, podemos hacer así, y aquí pues ya le quitamos esto y podemos decirle que este vaya por aquí, siempre 45 grados favoreciendo, y luego esto pues le podemos decir que vaya así. Recogemos con una y nos lo llevamos a la bajante. Y ya borramos. Y ya lo tenemos. De la misma forma haremos el otro. Y luego en la planta baja lo que tendremos que hacer es, mediante el punto de acometida, decirle que este punto de acometida es de pluviales, colocar la tubería y recoger las dos pluviales y ponerlo. Para ahorrar tiempo, lo tenemos también hecho. Entonces, para ello nos vamos al pluviales sin calcular y le decimos que no nos guarde esta.
Entonces, ahora volveríamos a lo mismo. Volveríamos a... Pues, perdonad, no es este. Es el completo. Vale, es este. Perdonad, hay varios archivos, entonces, pues bueno, ya lo hemos intentado hacer para ir saltando en el tiempo y poder enseñarlo todo. Entonces, en este caso aquí sí. Entonces, en este caso, cuando le damos a dimensionar, ya nos dimensiona todo. Aquí esto que veis son simplemente advertencias. Una advertencia no es un error, simplemente te dice que debe disponer de un registro en cada encuentro o acoplamiento. Pero esto no es un error, esto es porque por ir rápido no hemos puesto los registros para poder enseñar un poco todo el programa en media hora. Entonces, en este caso, pues para desactivarlo lo desactivaremos la vista y ya está. Entonces, aquí ya tenemos toda la instalación hecha y podemos ver que tenemos toda la instalación hecha. Comentar que todo este dimensionamiento que se ha hecho, sobre todo para el saneamiento, se han calculado unos coeficientes de simultaneidad, etcétera, etcétera, para los caudales que se puede configurar desde las opciones generales y aquí en opciones de cálculo podemos seleccionar la formulación que queremos calcular, con la que queremos calcular la simultaneidad, la conversión de las unidades de desagüe caudal, etcétera, etcétera. Es una configuración que ya viene predefinida y es correcta, pero podríamos cambiarla en cualquier momento accediendo ahí y eso es con lo que se ha calculado los caudales que se pueden ver cuando yo pongo el cursor encima de una tubería. Por ejemplo, aquí que nos dice que tenemos 3,61 litros segundo a una velocidad de 0,96 y el nivel de llenado de 48,43. Es decir, nos lo ha calculado todo y nos lo ha dimensionado para que todo nos cumpla, de forma que si nos vamos a esta tubería, nos está cumpliendo todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco la idea. Ahora, con todo esto, ya hemos calculado y tenemos toda la instalación, ya la podemos ver. Las pluviales, la cubierta lo tenemos, las residuales, etcétera, etcétera. Ahora lo que queremos es sacar documentación. Esta documentación que queremos sacar, pues en primer lugar comentar de forma rápida que nos vamos a listados. Tendremos todos los criterios de cálculo que se han seguido en el proyecto y un documento de cálculo del proyecto para poder adjuntar a nuestro proyecto, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí si clicamos en criterios de cálculo tenemos un documento que nos crea todos los criterios de cálculo. Si clicamos en resultados tenemos todos los resultados de nuestra instalación, cada tramo, con todas las tablas, etcétera, etcétera, para poder tener un anexo de cálculos, las comprobaciones que se han seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y luego comentar que también se pueden exportar los planos, evidentemente, de la instalación. Entonces, ahora por último, claro, ya tenemos las soluciones Molecor aplicadas. Estas soluciones Molecor aplicadas, claro, nos interesa también un cuadro de materiales y un presupuesto de estas soluciones. Y efectivamente el software nos lo puede dar. ¿Cómo nos lo puede dar? Con la pestaña presupuesto. Esta pestaña presupuesto lo que es que tiene un banco de precios y un mapeado. El banco de precios es el que contiene todos los precios, es decir, por ejemplo, aquí si vamos a banco de precios, tenemos el banco de precios de Molecor, como podemos ver aquí, con todas las soluciones Molecor y con todas sus partidas, con los precios y la descripción de cada unidad de obra. Entonces, este banco de precios lo que hace es que este mapeado lee lo que hay en el modelo, asocia lo que está leyendo en el modelo al banco de precios y genera el presupuesto de instalación. El mapeado, como podéis ver también, tenemos aquí el mapeado de Molecor. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues simplemente una vez tenemos la instalación modelada es un botón más, que es ir, aquí no hace falta entrar, en banco de precios en mapeado no hace falta entrar. Simplemente ir a actualizar la medición y dentro de actualizar la medición le decimos que tenemos el mapeado Molecor, como veis ya sale por defecto, y el banco de precios Molecor. Ambos salen por defecto porque hemos cargado la configuración Molecor, entonces no tenemos tampoco que tocar nada, simplemente decirnos, mapeanos esto. Y una vez aceptamos otra vez y continuamos. Esto es por los aparatos sanitarios, ¿vale? Esto es por, ya os digo, esto es por los aparatos sanitarios que ve aquí, lo que me ha salido, que si quería asociarlos a otro banco de precios, como vamos rápido en este caso no, pero podríamos haberlo hecho. Y en este caso tenemos el presupuesto de todo lo que está viendo aquí, a su derecha en el modelo, el presupuesto de todas las soluciones Molecor. Por ejemplo, las terminales de aire, el tapón de ventilación, aquí lo tenemos, cuánto vale las unidades, la unidad de obra, etcétera, etcétera, y tendríamos el presupuesto. Obviamente, aparte del presupuesto, nos está dando las mediciones del cuadro de materiales, etcétera, etcétera, que luego podríamos sacar
con los listados, tanto de mediciones como de presupuesto. Entonces, con todo esto tenemos una documentación completa de todas las soluciones Molecor. Por último, ya de todo, comentar que ya una vez lo tenemos hecho, si estamos trabajando en un proyecto BIM, podemos exportarlo a la plataforma BIM Server Center directamente desde el software con la opción compartir. De forma que cuando lo exportamos con esta opción compartir, ya nos aparece en el directorio de aportaciones y este directorio de aportaciones tiene obviamente su medición, sus GLTFs, o sea, sus representaciones 3D, su IFC, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues todos los archivos que contenga. Si hemos generado los documentos de cálculo, pues también los exportará. Si hemos generado tal, o sea, toda la documentación que tenga, pues la exportará también. Y un poco esto es un poco una visión general de todo esto. Ya habéis visto que es una forma de trabajar muy rápida, simplemente cargando una configuración de Molecor tendremos todas las soluciones aplicadas, todos los criterios de dimensionamiento de Molecor. Si para recordar estaban todo aquí, las soluciones Molecor y luego los criterios de dimensionamiento Molecor, aquí los tenemos todos. Para residuales, para pluviales, para una solución como ADQR, para una solución como Back Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya simplemente con modelarlo podremos dimensionar perfectamente. Por último, comentar y enseñar que al pertenecer a un proyecto BIM, se pueden ver las interacciones entre el resto de disciplinas, efectivamente, tanto en la plataforma BIM Server Center como dentro de los softwares. Aquí simplemente he preparado un archivo donde se puede ver un poco cómo interacciona la instalación fotovoltaica que vemos aquí con la instalación de saneamiento dentro del software, cómo podemos ver el 3D de ambas. Así podemos evitar en todo momento colisiones si en algún momento tendríamos estas colisiones. En este caso la obra está bien hecha y como podemos ver no colisionan entre las disciplinas. Aquí del mismo modo pues tenemos también, si queremos ver la arquitectura, imaginemos que queremos hacer un poco transparente y tenemos aquí un poco todo el proyecto con la arquitectura, etcétera, etcétera. Esto es una integración BIM. Y bueno, yo creo que con esto hemos visto un poco todo. Os animo a descargarlo, os animo a hacer las obras con las soluciones Molecor y bueno, tanto como ha comentado Miguel como por nuestra parte tenemos el soporte técnico, que cualquier duda que os pueda surgir en el uso, etcétera, etcétera, podéis contactar. Así que no sé si Pedro o Miguel queréis comentar algo más y si no, pasaríamos ya a contestar las preguntas. Bueno, buenas de nuevas. Bueno, por mi parte, no, en principio no creo que has hecho una exposición de la herramienta y de nuestros productos bastante completa. Creo que no se queda nada en el tintero. No sé si Pedro ve algo que quisiera comentar. Pero aparte de lo que has comentado, poco más que aportar, Javier. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir ya a contestar las preguntas. Estas preguntas, bueno, las leeré yo en voz alta y las contestaremos. Y bueno, en este tema, pues bueno, iremos contestando yo, Pedro, Miguel. Y bueno, podéis ir, si queréis, podéis ir siguiendo preguntando y cuando se acaben las preguntas, pues daremos por concluida la jornada. Entonces, en primer lugar, Fructuoso Soriano nos pregunta si habría alguna forma de tener acceso al archivo de arquitectura. Sí, aquí, si os descargáis Zip Architecture, Zip Architecture es un software gratuito. Aquí en la plataforma BIM Server Center, si nos vamos aquí a la Store de BIM Server Center, ya veis que está aquí posicionado el primero. Zip Architecture, aquí lo podéis ver.
es gratuito, os lo descargáis y una vez descargado voy a cerrarlo y volver a abrirlo. Un segundo para que veáis. Ahora cuando abra, se está viendo el programa simplemente para que veáis de dónde podéis obtener modelos arquitectónicos sin necesidad de que vosotros lo modeléis para que luego podáis probar. En este caso... Javier, perdona que te interrumpa. ¿Me escuchas? Sí, sí. Aparte, me estoy acordando ahora, no sé si sería interesante comentarles el tema de IFC Builder y el Beam Server Center Synchronize y el FC Uploader, que son también aplicaciones dentro de lo que es vuestra herramienta que pueden llegar a ser. Pues bueno, en este caso, como ha dicho Miguel, gracias Miguel, por recordar lo que se me había pasado. Claro, nosotros tenemos CivArchitecture como herramienta de modelado gratuito, pero también existe. CivArchitecture es una herramienta de modelado para modelar en 3D y FC Builder es una herramienta de modelado para modelar en un entorno 2D, que luego tiene un 3D también, pero que me refiero que la interfaz es 2D. En CivArchitecture la interfaz es 3D. Entonces, tanto IFC Builder como CivArchitecture sirven para modelar y son ambas gratuitas. Por otro lado, si ya se tiene un IFC, se puede subir este IFC con IFC Builder. IFC Builder simplemente es una aplicación para subir la información. IFC O Uploader, ¿no? si se trabaja con Revit, con el plugin de Revit. Todo esto, estos 4 son gratuitos. Ahora, si queréis acceder a un ejemplo, por ejemplo, si queréis trabajar con el programa pero no tenéis ninguna arquitectura, podéis iros o a IFC Builder o a CivArchitecture y dentro de estos lo que podéis hacer es, una vez lo abráis, iros a ejemplos y dentro de ejemplos todos los softwares tienen ejemplos y dentro de ejemplos podéis seleccionar el modelo arquitectónico dentro de los ejemplos que vosotros queráis, lo exportáis con los mismos botones que tenéis aquí a un proyecto de Beam Server Center y luego lo metéis como yo lo he metido en Ciberplan Beam Water Systems. Aquí, por ejemplo, tenéis estos ejemplos y, por ejemplo, el bloque 18 viviendas más locales comerciales, un bloque de oficinas, un centro comercial, etcétera, etcétera. En IFC Builder tendréis los suyos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto podréis tenerlo. De esa forma podríamos tener en práctica los enseñadores. Ahora, nos pregunta también Toño Tirado que este tutorial se está grabando, se subirá a alguna plataforma. Efectivamente, este tutorial está siendo grabado y se va a subir a YouTube, tanto por parte de Molecor como por parte de CIPE. Entonces, estará en YouTube disponible para quienes queráis volver a verlo. Luego, nos preguntan si están incluidos también los sistemas de arquetas y registros. En este caso, el software permite poner las arquetas y registros desde esta parte de registros que tenemos aquí y aquí tenemos todas las arquetas. Dentro del menú podríamos seleccionar la arqueta que quisiéramos para residuales, para pluviales y para residuales y pluviales. Vale, nos preguntan también si para proyectos internacionales si es aplicable el sistema. Internacionales nos pone José Ferrando que se refiere a otros con normativa de otro país. Entonces, en este caso, con normativa de otro país, y corregirme si me equivoco, Miguel y Pedro, la idea sería cargar la configuración, como hemos visto con la bola del mundo, del país en el que vamos a trabajar y si queremos aplicar las soluciones Molecor, nos vamos acto seguido al catálogo de tuberías y en el catálogo de tuberías cargamos las opciones de Molecor. Entonces, o sea, las opciones, perdón, no, las... Configuración, ¿no? Las soluciones. Entonces ya tendremos el criterio de diseño, lo tendremos de la normativa del país que hemos puesto, por ejemplo Brasil,
por poner un ejemplo, y lo que es las soluciones estamos aplicando Molecor. Nos servirá para poner los presupuestos, para modelar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos servirá para todo eso. Sí, Javier, no sé quién es la persona que ha preguntado, pero esa es la idea. Que el programa ofrezca cierta versatilidad. Es decir, tú en el país en el que se vaya a generar el desarrollo del proyecto de instalación, seleccionarlo y aparte que puedas elegir nuestras distintas soluciones con nuestras distintas gamas de productos para llevar a cabo esa ejecución de instalación. Vale, genial. Ahora nos pregunta Alberto Poveda si la herramienta es capaz de optimizar los recorridos de evacuación para minimizar los costes de material. En este caso, no. En este caso, ha de ser el proyectista el que modele buscando, entre comillas, un recorrido óptimo. O sea, la herramienta no te da una solución predeterminada de cuál puede ser el recorrido óptimo. Esto tiene una explicación. Al final, tener en cuenta que estamos interactuando con una arquitectura. Puede ser que el recorrido óptimo, por ejemplo, pongamos esto, voy a poner un ejemplo, sea cruzar todo por la otra habitación y no por esta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se deja a criterio del proyectista hacer el recorrido que mejor considere dentro de unas buenas prácticas que se haga. Sí, aparte, Ahora, Javier, el criterio óptimo puede generar a lo mejor colisiones con otras instalaciones que el exacto, programa en sí efectivamente. no está teniendo en cuenta. Entonces, por eso esa libertad a la hora de diseñar y que tanto ingenieros como arquitectos pues tengan una cierta libertad a la hora de la trazabilidad de las distintas derivaciones individuales, de bajantes y de tuberías. Vale. Ahora, por otro lado, nos pregunta Eduardo Javier Delgado Alonso si las partidas del presupuesto incluyen la parte proporcional de accesorios. No se incluye la parte proporcional de accesorios, es que los accesorios están incorporados, es decir, los codos, los injertos están incorporados. De forma que cuando se incluyen estos, por ejemplo, imaginamos que queremos poner un codo, ponemos el accesorio y ponemos el codo de 45 grados, ¿no? Y aceptamos y lo colocamos aquí el codo. Cuando nosotros lo ponemos aquí, luego si los hemos añadido aquí en el presupuesto, en el banco de precios, aquí en Molecor tenemos también los codos incluidos y los injertos. Entonces tenemos todos estos accesorios ya incluidos. Ya nos los saca también como unidades independientes. Ahora, la última pregunta es que nos preguntan si el programa hace las comprobaciones de distancias máximas a bajantes de otras similares. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el código técnico de la edificación nos permite tener a 1 metro como máximo el inodoro de la bajante y esto efectivamente nos lo comprueba. Si lo tuviésemos a más de 1 metro, nos saldría que no estamos cumpliendo esa normativa, en este caso de cargar el código técnico. Entonces, con todo esto también nos lo comprueba. Aparte de comprobarlo, también da el programa la opción del etiquetado de cada uno de los elementos que componen la instalación. Es decir, en cada tubo, cada tubería, nosotros podemos dar la opción de que salga una etiqueta indicando referencias de ese tubo en cuanto a longitud, pendiente del Exacto. tubo. Es decir, que podríamos tener también en plano las referencias de cada uno de los tubos que componen todo el trazado, que lo sepáis. Exacto. Así lo tenéis de Bueno, referencia. Aparte de que como ha explicado Javier, de que el programa en sí os va advirtiendo del de incumplimiento todo. en metros, pendientes, etcétera, caudales, secciones, etcétera. Sí. Bueno, y con esto ya no quedan más preguntas. Vamos a concluir a las 12:00 puntuales. Así que nada, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias Pedro y Miguel. Y, y nada, espero que os haya gustado. Y nada, cuando subamos el vídeo os notificaremos, os notificará Molecor. Y bueno, y ya lo tendréis disponible. Perfecto, bueno, voy a también daros las gracias a vosotros por la exposición y por el soporte.
Cualquier duda que tengáis, como esto va a quedar grabado, al correo miguel.frias@molecor.com, miguel.frias@molecor.com, y nada, estamos ahí para lo que necesitéis. Bueno, pues nada, voy a cerrar sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel, muchas gracias Pedro y espero que os haya gustado. Perfecto, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.